Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy, ya como es costumbre, nos damos un verdadero gustazo con nuestro invitado de hoy, a quien pasamos a presentar. Carlos Ulanowski nació en Buenos Aires en 1943, trabajó en numerosos medios gráficos de la Argentina y de México. Es uno de los fundadores de la Escuela de Periodismo TEA. Actualmente conduce en Radio Nacional el programa Reunión Cumbre. Entre sus obras se destacan Los argentinos por la boca mueren, Días de Radio, Paren las rotativas, Estamos en el aire y su primera novela, Nunca bailes en dos bodas a la vez, que salió el año pasado y es su libro número 21. Si la infancia es la patria del hombre, para mí la radio es una especie de memoria original, nutricia y constitutiva de mi identidad, armada sonido a sonido, llena de voces que no me abandonan. A ninguna de aquellas palabras y efectos se la llevó el viento del olvido. Esto es de Días de Radio. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Sabemos el esfuerzo eminente, no cuenta tu trabajo, que no sos muy nocturno, así que estamos muy, pero muy contentos. Bueno, pero hice esa excepción por vos, realmente. Bueno, muchísimas gracias. Hermosa la frase que compartíamos de Días de Radio, ¿no? Y cierta, porque sabés que yo escuchaba radio desde los 4 o 5 años, mi vieja hacía cosas y a la noche, como a las 10 de la noche, invariablemente escuchaba un programa que iba por Radio del Pueblo, se llama Entre Tangos y Boleros. Ah, mirá. Pero bueno, ese no era el único programa que se escuchaba en casa. Digo, soy de una época en que la radio era el centro del hogar, claro, así como en un momento ha sido la televisión y como probablemente en este momento sea la computadora, ¿no? Con lo que eso implica, ¿no? Porque es algo casi paradójico que ahora sea la computadora el centro. Y sí, pero es así. Sí. Y entonces, de no haber sido que escuchaba radio desde los 4 o 5 años, muy probablemente no hubiera podido hacer ese libro, El Días de Radio. O sea, lo hiciste a partir de tu experiencia más constitutiva, digamos. Lo hice como periodista, en verdad, pero como el periodista que ya era, pero cuando me volvía, el libro llevaba un compact, sí, y cada vez que escuchábamos esos sonidos, yo revivía mi propia infancia. Digo, esto no era que lo había soñado, existía realmente, pasó, ¿no? Sí. Claro. Y vos sabés que pensaba además en esta relación con la literatura, ya que estamos en un programa de literatura, ¿cómo se le parece la radio, no? Porque, digamos, los libros, a través de lo simbólico, del lenguaje, te hace imaginar situaciones. Y la radio también, ¿no? A través de las voces. Yo creo que se parece muchísimo, ¿no? Digo, uno al personaje del libro que está leyendo le puede adjudicar lo que quiera, y hasta discutir con el autor. Sí, contradecirlo. Digo. Claro, decir, pero mirá si va a decir esto, o decir, qué bueno que dijo esto, ¿no? Y lo de la radio es lo mismo. Digo, no casualmente llaman a la radio el teatro de la mente, ¿no? Sí. Alberto Migré, que era un capo, sí, realmente un gran escritor de radioteatros primero, de teleteatros después, decía, cuando yo pongo la palabra rojo, cuando escribo la palabra rojo en un guión, cuando llega a la cabeza de la persona que lo está escuchando, lo está viendo, ahí se concreta el verdadero rojo. Ese es el rojo que el espectador o el oyente elige, ¿no? Adquiere su sentido total, ¿no? Sí. Y pensaba también en una de las frases de Días de Radio, que un poco citando a Fioravanti, que era un relator de fútbol mítico, él decía, me siento más un narrador que un relator. Y otra vez, ¿no? La parte de literaria. Y tenía razón, porque no por nada lo llamaban el maestro Fioravanti, ¿no? Era capaz de decir, a propósito de que se formaba una barrera, de decirlo con 5 o 6 sinónimos, ¿no? Se agrupaban, se juntaban, se reunían todos. Sí, decía, ha sido un gol de factura excepcional. Hoy es inimaginable, ¿no? Sí. Digo, y la prueba es que Víctor Hugo Morales instala para siempre con el gol de Maradona en el 86 la frase, ¿de dónde saliste, barrilete cósmico? ¿No? Digo, hay una diferencia del lenguaje, ¿no? Hablando un poco del tema de deportes, recién lo hablábamos fuera de cámara y me gustaría seguirlo hablando, ¿no? Que tiene que ver con esta incidencia de periodistas que comenzaron su carrera justamente con el periodismo deportivo. Es impresionante la cantidad de casos. Son muchísimos. A mí siempre me asombró
ese detalle y bueno, sí, habría que hacer una gran investigación con eso. Respecto. Pero me parece que el periodismo deportivo le da, viene a ser como una gran escuelita, ¿no?, del periodismo. Y tal vez tiene que ver con esa pasión que despierta entre la gente, como que tenés acceso a varios aspectos de la sociedad, ¿no?, hablando de fútbol. Y tenés acceso a varios géneros del periodismo. Lo que no entiendo es la transición, ¿no? Porque sí lo entendería hasta, no sé, a otra sección, pero digo, muchos de los que empezaron en deportes terminaron en política. Sí. Digo, Como Nelson Castro, por tirar un nombre por ahí, uno de los más raros, ¿no? Nelson Castro empezó haciendo vestuarios, ¿sí?, para una radio. Sí, claro. Hay muchos, vos me habías dicho varios. Sí, ¿no? hay muchísimos. Cuando yo trabajé en Clarín, me enteré que el Leuco había empezado haciendo deportes, Van der Koy, Blanc. Sí, bueno, y mucho. después Mauro Viale, más hacia acá, bueno, es muy grande la lista. Contanos un poco de tu relación con la literatura al principio, porque sabemos más de tu relación con la radio, que la escuchabas mucho de chico. ¿Te acordás de los primeros libros que leíste? El primer libro que leí, siempre me lo acuerdo, y alguna vez tuve coincidencia con Leonardo Fabio, haciéndole una entrevista a Leonardo Fabio. Él también había leído como primer libro un libro que se llamaba Botón Tolón. Un libro de Constancio Vigil. Ajá. Sí, Botón Tolón. ¿Y eras un lector muy asiduo? ¿Leías mucho? No. Yo empecé a leer, yo creo que más asiduamente a partir de un momento dado de mi carrera, digamos, ¿no? Entré a La Opinión. Timerman me pidió que hiciera la sección de radio y televisión y me dijo, hacé la sección de radio y televisión, sentate a escuchar radio y a mirar televisión como si te sentaras a mirar cine o teatro. Claro. Y bueno, eso hice, pero además me sentí poco formado y entonces recurrí a amigos y los amigos me dieron libros y ahí empecé a leer más sistemáticamente. Y yo siento que ahí hice como una carrera informal. Tal cual. ¿No? Sí. Una carrera no universitaria, pero informal, digamos. Que a veces, ¿no?, son de las más importantes, ¿no? Suele suceder eso. Bueno, de hecho, no hice ninguna carrera universitaria, así que... Y mirá toda la carrera que tiene. Carlos, tenés realmente una carrera impresionante con muchísimos medios en los cuales trabajaste. Bueno, entre ellos tengo muchos años, eso. Bueno, además. Bueno, recién contamos la cantidad de... El año pasado, además de cumplir años, cumpliste también una cifra impresionante en el periodismo, ¿no? Trabajando 50 años. 50 años. No vamos a decir la edad. Pero ya la dijiste, porque dijiste que había nacido en el 43, así que yo, mira, si hay algún problema que no tengo es con la edad. Así que está perfecto. No tengas problema. Bueno, decíamos la cantidad de medios como Satiricón, Orbe, que fue tu primer trabajo periodístico en la escuela junto a Rodolfo Terráneo, que era compañero tuyo. ¿Sí? Claro, sí. ¿Qué significa mirar hacia atrás después de tanto tiempo, tantas experiencias, tantos éxitos? ¿Cuáles son las cosas que más disfrutaste por ahí de tu extensa carrera? Disfruté muchísimas cosas, pero... Digo, ahí en esa fiestita que se armó cuando cumplí los 50 años de periodismo, yo lo que dije, y te lo repito ahora, es que llegué a este momento sin deudas, sin ningún tipo de deudas. O sea, no tengo deudas económicas y no tengo deudas simbólicas, digamos, y no tengo deudas profesionales. Prácticamente todo lo que quería hacer lo hice y lo hice dentro del periodismo. Y eso es magnífico realmente. Bueno, y faltaba el tema de la literatura por ahí, ¿no? Así para dar pie a esta novela increíble que realmente la recomendamos, muy divertida. Ahí la puede ver el director si nos ayuda, que se llama Nunca bailes en dos bodas a la vez. La historia, ustedes saben, es una fiesta de casamiento dentro de lo que es la tradición y la cultura judía hasta que pasa algo excepcional, que es se fuga la novia. Pensaba que hubo una noticia hace muy poquitos días muy parecida, no sé si te enteraste, que se fue el novio antes de casarse. Hubo muchísima repercusión. Lo voy a buscar. Sí. Bueno, contanos un poco primero por qué tardaste tantos años en escribir esta novela y si de alguna manera siempre estuvo las ganas de escribir literatura. Siempre estuvo. Cuando viví en México hice una novela
la mandé a un par de concursos y estaba absolutamente seguro de que iba a ganar, y como no gané me deprimí y dije, seguramente esto no es para mí, lo mío es el periodismo. Sí. Y tuve esta idea bastante tiempo en la cabeza y afortunadamente en el 2011 pude sentarme y hacerlo. Hacer libros, digo, y vos lo debés saber, tiene ese secreto. Hay que sentarse, ser consecuente, sufrir, porque no es una tarea puramente gratificante, ¿no? Hay que sufrir. Yo soy de la escudería de los de Berbisky, ¿viste? Berbisky dice, ¿cuál es el secreto de escribir libros con tantas páginas y tan importantes? Claro. Y él dice, 12 horas culo. Sí, tal cual, esa es la fórmula, ¿no? Claro, y sí, no hay otra fórmula. Y después, cuando más o menos lo tenés terminado, resulta que la corrección es prácticamente infinita, hasta que la editora o el editor te lo saca de la mano, es decir, bueno, entregalo de una vez. Claro. Claro. Los nombres, digamos, de los que iban a contraer matrimonio, que en realidad se casan, son Pablo y Mónica, hasta que Mónica se fuga con el director de orquesta de la ceremonia. ¿Está basado en alguna experiencia? No, está basado en una fantasía, Sí. en una fantasía. ¿Pero te pasó ir a casamiento, digamos, con situaciones medio extravagantes, medio insólitas? Me pasó de ir a un casamiento, no me acuerdo si era un casamiento o una fiesta de 15, que terminaron todos a las trompadas y varios en la seccional. No, sí, porque hubo un mozo que se insolentó con alguien y se empezaron a pelear y se generalizó la gresca y bueno, y hasta vino la policía. Pero no está, te digo, está basado en una situación fantástica, digamos. Perfecto. Carlos, ¿qué diferencias y semejanzas notas entre el periodismo y la literatura y sobre todo en la producción, en la escritura? Bueno, no por nada al periodismo se lo llama literatura apresurada. Digo, uno va, no sé, te traen acá al estudio de CN23, te mandan para hacer una nota y te dicen, bueno, cuando vuelvas a la redacción tenés que hacer 80 líneas. Y tenés que hacerlas, sí o sí. Claro. Digo, y con los recursos que tengas, Como con lo sea. que hayas observado, con lo que hayas mirado, con lo que hayas entrevistado. Bueno, en cambio la literatura tiene un tiempo infinito. Digo, uno puede tomarse años para terminar un libro. Es interesante. Uno es más autodidacta, digamos, con la parte literaria que con el periodismo, obviamente, que rige según los dictámenes de los demás, de alguna forma. Y es cierto, pero no solamente con las necesidades de los demás, como vos decís, sino porque uno tiene que cerrar la nota. Sí, hay un tiempo acotado. Seguro. Es muy interesante. ¿Cómo sigue ahora tu carrera? ¿Más desde el lado de escritor o del lado periodista? ¿Cómo lo imaginas? Estás preparando un libro, podemos adelantar algo al respecto. Sí, permanentemente estoy escribiendo libros, de eso vivo también, ¿no? Ahora, para la Feria del Libro va a salir uno nuevo que es la historia de Radio Belgrano, que fue una radio muy importante en el momento de la recuperación de la democracia, 1984 hasta 1989. Sí. Fueron 5 años en donde se hizo una radio que era oficial, una radio estatal, porque todavía no era privada. Había sido privada hasta el 47. Claro. En el 47 se convirtió en estatal y vinieron gobiernos que dijeron sí, tenemos que privatizar, no privatizaron, llegó el momento de la democracia y fue una radio oficial, no oficialista. Fue una experiencia muy interesante. ¿Y con respecto a la próxima novela, algo que nos puedas adelantar? Y la próxima novela, sí, ya la tengo lista, pero también cada vez que la agarro, la corrijo, la toqueteo, como yo digo. Se llama Nada más aburrido que ver filmar. Y siempre títulos extensos son. Sí, me gusta eso, me gustan los títulos largos, sí. Nada más aburrido que ver filmar, que es la historia de un director de cine
durante la dictadura, tiene un percance, lo prohíben y bueno, y también tiene un desenlace humorístico. Bien, no quería dejar de preguntarte por el tema de moda ahora que tiene que ver con el Salón del Libro de París, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta esta polémica a raíz de los escritores que iban, los que no iban, los que quedaron afuera. Los que protestaron porque no... Los que protestaron. Yo, ¿sabes qué pensé de eso? Que tipos como, no sé, digo, como Borges, Bioy Casares, se hubieran reído a carcajadas por ejemplo, de no integrar la delegación, ¿no? Y hubieran escrito sobre eso, además. Seguro. Y es probable. Pero además esto, dicen que se editan 20.000 libros en la Argentina por año. Sí. Suponete que de esos 20.000 haya 5.000 escritores a los que se puede llamar de esa manera. Gente que publica regularmente sus libros. Se eligieron 46. Quiere decir, yo no soy tan bueno en matemática, quiere decir que 4.954 quedaron afuera. Bueno, lo cual... pero es imposible satisfacer a todos. Totalmente. ¿No? No sé, digo, cada año ocurren congresos, seminarios, acontecimientos como como el Salón de París, ferias internacionales de libros. ¿Y cuánta gente va? Son muy pocos. Pocos. Sí. Digo, y esto es así. Me parece que una vez más se aprovecha la posibilidad de pegarle al gobierno por lo que fuera, ¿viste? Sí, tal cual. Sí. Cualquier excusa es buena. Empezamos hablando de tu amor por la radio, con esta frase tan linda de Días de Radio. Quería cerrar de la misma manera, digamos, pidiéndote que nos contaras tu experiencia más interesante en la radio o la mejor anécdota de la historia de la radio. Yo podría pensar en el tema de la Guerra de los Mundos, que se habló mucho en el año 1938. No sé si querés hablar de eso. No había nacido todavía. ¿No? No. Bueno, estabas ahí cerquita, pero bueno. Contanos esa experiencia que es magnífica. La experiencia quiero decir como hito en la historia, ¿no? Porque por ahí alguno no la conoce y es magnífico. En 1938 Orson Welles ya estaba completamente loco también y dirigía un radioteatro, auspiciado por un jabón. Ah, mirá, sí, eso no me acuerdo. Sí. Y entonces habían puesto en el aire una radioteatralización de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y parece que fue tan realista lo que pusieron en el aire que medio Estados Unidos creyó que era víctima de una invasión de los marcianos, una invasión de extraterrestres. Pero generó un nivel de paranoia. No, sí, generó huidas masivas de mucha gente, pánico, gente que llamaba desesperada para ver si efectivamente eso era verdad. Y se había aclarado en numerosas ocasiones que eso no era cierto. Impresionante. Bueno, eso también es el poder de la radio y, como no, el poder de la literatura. Un verdadero placer, Carlos, haberte tenido acá. Gracias a vos. Nos encontramos la semana que viene en Hipertexto 23.